Hola, me llamo Raquel Herrera, soy de Barcelona, España y soy profesora especializada en comunicación digital. Soy doctora en comunicación social y, entre otras actividades, actualmente soy profesora colaboradora de la Universidad Oberta de Cataluña, una universidad a distancia, en línea. En esta universidad me he especializado, entre otras cosas, en impartir docencia en comunicación digital, y uno de los temas que tratamos cada semestre es el de la comunicación política, la comunicación vinculada a la política y a la tecnología digital. Es por esta razón que el profesor Luis Fernando Sánchez se ha puesto en contacto conmigo desde la Universidad del Rosario de Colombia para que hablara con los estudiantes de Derecho y Relaciones Internacionales que asisten al curso de Ciberpolítica y Ciberdemocracia. Así que lo que he hecho es tomar nota de una serie de preguntas que el profesor me ha mandado. Lo que voy a intentar en este vídeo es responderlas y, en todo caso, como no puedo estar sincrónicamente con los estudiantes mientras respondo, pues me gustaría que hubiera oportunidad de responderme a través de esta plataforma de vídeo y, en todo caso, pues sino también por correo electrónico o lo que se tercie. Voy a empezar con las preguntas que me plantea el profesor. En primer lugar, me pregunta: ¿qué es el hacktivismo? El hacktivismo es la conjunción de dos palabras, el hacker y activismo, o hack como verbo. El hacker es una figura histórica vinculada en un principio a personas entusiastas de la tecnología y de manipular la tecnología en el contexto estadounidense de Silicon Valley, del MIT, gente a la que le gustaba, como decimos en España, cacharrear, manipular en este caso los ordenadores, pero el concepto históricamente se ha ido expandiendo con connotaciones de carácter más negativo a figuras que se dedican a manipular la tecnología, sobre todo los programas, no solo el hardware, y lo que hacen es intervenir, digamos, pues revelando los fallos, las carencias de seguridad. Por una parte se habla del hacker como de sombrero blanco, que es aquel que ayuda a revelar los fallos de seguridad para corregirlos, y también se habla del hacker de sombrero negro, que es aquel que se dedica pues a intervenir en sistemas, manipularlos, y sus intenciones, digamos, no tienen por qué ser positivas. Puede buscar lucrarse, puede buscar también sabotear un sistema, también puede hacerlo con motivos, digamos, con motivaciones políticas, y aquí es donde entra la conexión con nuestra clase, digamos, ¿no? Una persona o un colectivo de personas, como el famoso Anonymous, quiere poder intervenir la tecnología pues para llamar la atención sobre los fallos del sistema, tanto en un sentido tecnológico, del sistema de informaciones, de telecomunicaciones, como en un sentido político. El sistema también lo entendemos como pues las instituciones, los gobiernos, digamos, saboteando una página web, colapsándola. Los hackers pueden llamar la atención sobre problemas, digamos, sistémicos graves, ¿no? Entonces, la conjunción, como decía, entre hacker y activismo es el hecho de hacer activismo a través de esa tecnología basada en la intervención, manipulación, incluso a veces sabotaje pues de las redes de telecomunicaciones, de las páginas web de forma específica, es decir, tanto a través de las redes en general como de Internet o las páginas navegables, perdón, en particular, ¿no? Esa sería un poco la definición. En este sentido, y un poco adelantando temas que pueden aparecer posteriormente, en los últimos años también se ha hablado de slacktivism, como hacktivism y slacktivism, en el sentido de que hacker, como decía, es aquel que interviene en las redes por motivos buenos, malos, los podemos debatir, como el slacktivism, que viene un poco del haragán, del vago, del holgazán, slack, que significa algo así en inglés. Entonces, que son aquellas personas que aprovechan las facilidades que nos ofrece hoy en día la tecnología pues para decir que son activistas. Volveremos sobre este tema posteriormente, ¿no? Prosiguiendo con las preguntas del profesor. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del activismo político en red? Me gustaría resumirlo en dos aspectos. Por un lado, como fortalezas del activismo en red, la viralidad, es decir, que la información se transmita, se comunique como un virus, ¿no? Eso significa que se propaga muy rápido y de manera incluso exponencial, ¿no? Pues ha ocurrido una cosa grave, un hecho noticiable que tiene repercusiones sociales, que puede producir un clamor popular, que puede producir incluso una revuelta o pedir
modificaciones, cambios de carácter más pacífico, en este caso la viralidad de la información en la red y concretamente la viralidad de tipo activista, es decir, de denuncia, de decir esto no va bien, esto no está bien, esto no puede ser, ha ocurrido algo que es punible, que ha de ser perseguido por la ley, pues es muy positivo de este tipo de llamado activismo en red. Por otra parte, un aspecto muy importante que puede considerarse debilidad y fortaleza al mismo tiempo es la cuestión de la representatividad. ¿Por qué lo digo esto? La representatividad la entiendo en este sentido y para acompañar mi presentación también habrá, enlaces, disculpen, debajo de este vídeo. La representatividad es el hecho de quiénes son las personas que pueden permitirse o que tienen acceso a las tecnologías para realizar prácticas de tipo, de denuncia, pues claro, en muchos países del mundo, por no decir todos, la representatividad es limitada, es decir, quienes realmente tienen acceso a las tecnologías y concretamente hablemos, por ejemplo, de tecnologías tipo Twitter u otras redes sociales, para poder denunciar ciertas cosas, lo cual nos lleva a qué porcentaje de la población en cada país está alfabetizada hasta el punto de poder aparecer en esas redes y clamar por sus derechos de manera virtual o a distancia, sin mojarse, como decimos en España, presencialmente. Nunca son muchos. Por otra parte, sin embargo, el hecho de que ciertas, usemos la palabra con delicadeza, pero puede ser importante, élites tengan acceso a esa tecnología y la utilicen para reivindicaciones, siempre es muy importante. Primero porque esas élites se conciencian de algo que quizá no les toca tanto, no lo sufren tanto en primera persona, pero hacia lo cual sienten empatía y eso es muy importante. Y segundo porque esas élites, quieras que no, digamos, tienen acceso al cambio de manera más directa que personas a las cuales a veces se les sustraen sus derechos, derecho a voto, derecho a manifestarse presencialmente, etc. O sea que la cuestión de la representatividad es complicada. Al mismo tiempo, otros expertos o no expertos pueden acusar a las tecnologías de elitistas en el sentido de que solo las élites tienen acceso a ellas y entonces mucha gente no puede decir lo que opina porque se da menos valor a los encuentros presenciales y más pues, a la capacidad de estar como estoy yo ahora delante de un computador diciendo lo que pienso, ¿no? Digamos que, bueno, todo esto es debatible, pero es importante. Por un lado la cuestión de la viralidad y por otro la cuestión de la representatividad. Luego, siguiendo con las preguntas del profesor, ¿dónde se encuentra el poder en la comunicación política? A ver, esta es la pregunta un poco del millón, la pregunta que se deben haber hecho las personas que estudian la comunicación política a lo largo de la historia. El poder se supone que radica en el pueblo en la medida en que hablamos de democracia. Lo que pasa es que eso es más un ideal, un desideratum, que un hecho, ¿no? Antiguamente, como saben, 4 cosas sobre la antigüedad, pues la mayoría de la gente sencillamente no podía votar, con lo cual el poder, digamos, en ese sentido no radicaba en el pueblo porque la mayoría del pueblo no era considerado ciudadano, ¿no? Actualmente, en teoría, muchos de nosotros tenemos acceso a la ciudadanía, si bien esta se ve coartada o limitada cuando los gobiernos pueden introducir muchas medidas que limitan la posibilidad de intervenir democráticamente en la sociedad. No sé si saben que últimamente, por ejemplo, en el caso de mi país, de España, el gobierno del Partido Popular ha aprobado una ley que recibe el apodo de ley Mordaza, adjunto más información debajo de este vídeo, según la cual las personas en muchas situaciones no pueden manifestarse, digamos, en persona, reunirse, porque se ha elaborado un supuesto según el cual pues, pueden poner en peligro, un poco la seguridad y la estabilidad del país, lo cual pues, en una democracia como la española, que quieras que no es bastante joven, se puede considerar cuando menos preocupante y cuestionable desde muchos puntos de vista, incluido el legal. Lo que ocurrió a poco de aprobarse con la mayoría del partido que gobierna actualmente, el Partido Conservador Popular, fue que se organizó en Internet una manifestación de hologramas, dado que los hologramas no son personas, ¿por qué no hacer una concentración de este tipo? Ha habido otras concentraciones de este tipo históricamente, sobre todo en los últimos 20 años, gracias a la tecnología digital, entre ellos algunos encuentros vinculados
a los, digamos, activistas zapatistas, es decir, no se podían hacer ciertas cosas en persona, de acuerdo, las hacemos a través de las redes tecnológicas. Pero a veces tienen una potencia de cambio muy elevada y otras veces se quedan más en una cuestión estética. El caso también es llamar la atención de los medios mayoritarios, dado que los medios son muy importantes para ejercer de intermediarios entre los políticos y los ciudadanos. Es decir, mantenemos un tipo de poder tradicional en el sentido de que los gobiernos siguen teniendo gran parte del poder en todos los sentidos. Los ciudadanos pueden votar, pero tampoco pueden intervenir constantemente. Nosotros, cuando trabajamos en la Universidad Oberta de Cataluña, tenemos unos materiales elaborados donde discutimos sobre las posibilidades de una democracia continua más participativa, es decir, más referéndums, más votar cada cosa y no solo cada 4 años o cada vez que haya unas elecciones municipales o nacionales. Pero bueno, en cualquier caso, el caso es que el objetivo, en principio, sería que el pueblo cada vez participara más. Las tecnologías lo facilitan y lo posibilitan, pero cada vez es más difícil. En este sentido, nosotros en la universidad, como docencia en línea, también trabajamos un material muy interesante del consultor político que se llama Antonio Gutiérrez Rubí. Este consultor profesor tiene un libro muy interesante, el cual se puede consultar en línea, descargar, comprar, que se titula La política vigilada. La premisa es la siguiente: aunque sea cual sea la capacidad de intervención de los ciudadanos a nivel, digamos, efectivo, es decir, las elecciones, como decía, municipales, nacionales, lo cierto es que existe una política vigilada, que existen cada vez más herramientas, sobre todo a través de la tecnología, que facilitan que los ciudadanos pues, puedan ir quejándose, manifestándose, lamentándose, si se quiere decir así, a través de las plataformas digitales. Y aquí volvemos al tema, como decía al principio de esta charla, del slacktivismo. Les hablaba de la diferencia entre hacktivism y slacktivism, que es un término de broma, pero a veces las bromas dicen cosas, revelan cosas interesantes. Han proliferado plataformas de cambio, digamos, como Avaz o Change.org. Son plataformas donde muchos pues, nos llega a través de un amigo, seguramente, a través de redes sociales, la posibilidad de votar, por así decirlo, sumándonos a una campaña, ¿no? Pues ha ocurrido esta injusticia, han matado a alguien en un país que no conocemos, a veces el nuestro también, pero puede haber también, digamos, problemas de otros países. Entonces se introduce el correo electrónico, se firma y uno se siente mejor después de esto. Hay gente que critica mucho este tipo de activismo como slacktivismo, como vagancia activista. La verdad es que entre no conocer en absoluto un problema y firmar en línea, algo se mejora, pero también podría cuestionarse este tipo de activismo en relación, por ejemplo, a estar suscrito, digamos, a plataformas del tipo Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional. Entraríamos en una cuestión mucho más compleja, pero que no deja de ser un problema de ciberpolítica, ¿no? Así que, volviendo a la pregunta inicial sobre dónde se encuentra el poder en la comunicación política, también radica en el pueblo, no obstante los problemas siguen siendo los mismos en un escenario digital y en uno analógico, en el fondo, según la visión que he podido estudiar como profesora y que he recibido pues, de mis colegas, ¿no? Siguiendo con las preguntas. ¿La ciberdemocracia es posible? Bueno, conecta con todo lo que he dicho anteriormente. La ciberdemocracia es un hecho. Todo lo que lleva el prefijo ciber antes implica señalar la diferencia entre un contexto digital y analógico, el objetivo del cual es que se vaya desdibujando, es decir, que no sea necesario utilizar el perfil ciber para nada. En mi caso particular, como investigadora y profesora, no estoy de acuerdo con las afirmaciones que consideran que existe un mundo real y un mundo virtual. En el mundo virtual, como le llaman, se relacionan personas, por lo tanto de virtual no tiene nada. Lo virtual es real en el sentido de que tiene consecuencias. Si yo envío un correo a alguien o hacemos una transferencia bancaria, todo eso es real porque tiene consecuencias. Por lo tanto, ¿por qué marcar la diferencia? Cuando la gente empezó a estudiar el teléfono, les recuerdo que mi ámbito de investigación es el de la comunicación en sí, no tanto el de las leyes, pues mucha gente debía creerse que eso no era real, que la gente no podía hablar a distancia, a miles de kilómetros, con un aparato, y sin embargo hoy en día nadie se inmuta. Esa relación es la que imagino que acabaremos teniendo con todo aquello que lleva el prefijo ciber delante, ¿no? En fin. Y luego, por último, ¿qué tipo de política es la ciberpolítica? Es la política del presente tirando hacia el futuro. ¿Por qué lo declaro de esta manera? Los cambios no son de un día para otro.
el poder se aferra a lo que puede al control de la información. Hoy en día es más difícil. Por una parte, hay más descontrol para todo el mundo. Es decir, por una parte todo está más conectado, pero al mismo tiempo hay mucha más gente interactuando al mismo tiempo. Tanto en el ámbito de las grandes fortunas, de las corporaciones y su influencia en el ámbito de la política. Los gobiernos tienen más comunicación directa e inmediata entre ellos, pero al mismo tiempo la ciudadanía también. Internet es algo que afecta a todo el mundo y todas las personas que no tienen acceso a Internet directo por motivos energéticos, pues se van encontrando alternativas o se usan más los teléfonos móviles. Hay un montón de experiencias en este sentido en diversos continentes, ¿no? Todo el mundo está, digamos, intentando forzar para poder intervenir en la situación política. Entonces, hay más gente que está jugando en la misma arena, ¿no? Así que por una parte podemos decir que es la política del presente, la ciberpolítica, pero por otro que más bien será la política del futuro. Como decía anteriormente, nosotros a través de la Universidad Oberta de Cataluña manejamos unos materiales dentro del contexto de lo que llamamos política informacional, siguiendo un poco las ideas de sociedad informacional que utilizamos mucho a través del sociólogo de la comunicación Manuel Castells, situando la política informacional como un marco muy amplio de presente y de futuro dentro del cual analizamos conceptos como ciberdemocracia y teledemocracia, democracia a distancia y democracia continua. Ya tenemos, al menos en el caso de España, muchas posibilidades de voto a distancia por correo y también algunos experimentos de voto electrónico. Ha habido algunas urnas electrónicas, me consta que en Estados Unidos ha habido más experimentos en este sentido, obviamente tienen más medios. Las urnas también pueden manipularse, eso es otra cuestión, ¿no? Pero el caso es que cada vez vamos más hacia eso. La cuestión es si los ciudadanos podemos y queremos intervenir más en la política a nivel cotidiano, es decir, tomar más decisiones que no las tomen los políticos sin consultarnos, teniendo en cuenta que tradicionalmente nosotros los votábamos para no tener que preocuparnos, digamos, de ello, o si queremos intervenir más. Dentro de esto cabría preguntarse qué democracias de este mundo tienen rasgos menos democráticos de por sí, cómo se marca la diferencia, teniendo en cuenta que existe esta tensión, que es relativamente nueva, entre la ciudadanía digitalizada, cada vez más digitalizada, y los políticos que también están entrando en este juego digital. Todo esto va a cambiar, pero lo vamos a ir viendo dentro de muy poco tiempo. Así que estas son un poco las ideas que quería comunicarles en relación a las preguntas que me ha mandado el profesor. Debajo de este vídeo adjunto algunos enlaces que creo que pueden ser de su interés y bueno, espero que les haya interesado y seguimos en contacto. Muchas gracias por su atención.